Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy de filosofía política y vamos a empezar con el bien común. ¿Sí? Bien, es decir, es una unidad acerca de los valores fundamentales de la convivencia social. A ver, en una de las presentaciones, bueno, yo les presenté más bien un cuadro sinóptico. Propiamente no puedo decir que sea un mapa conceptual en el que se veía que a partir de los valores surgen los deberes y podemos decir que desde una determinada óptica los deberes están correlacionados estrechísimamente con derechos. Entonces tenemos lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en la vida. Si la vida es un valor, hablando de vida humana, de ahí se sigue una obligación para todos. Por lo menos, si nos limitamos a la sociedad humana, de respetar la vida y por lo tanto la prohibición de matar. A la base de esa obligación de cuidar la vida, ¿sí?, que es una obligación, está el valor de la vida. Y así por el estilo. Si es que nosotros nos preguntamos por cuál es la base para que la tortura esté prohibida, podríamos decir absolutamente prohibida, en el fondo esa prohibición se basa o tiene como fundamento el valor de la integridad física y mental del ser humano. ¿Sí? Bien, entonces hay esta estrechísima conexión entre valores y deberes. Piensen, por ejemplo, bueno, avancemos, el ejemplo los pongo un poquito después. Y a los deberes corresponden derechos. Si es que nos limitamos nuevamente a la sociedad humana, entonces, derechos humanos. Aunque les advierto, lo que nosotros solemos llamar sociedad humana está compuesta no solamente por seres humanos, sino también por animales no humanos. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos en nuestra casa mascotas, y podemos decir que también existen otros animales que los tenemos en cautiverio. Entonces, propiamente nuestra sociedad es interespecífica, pero en nuestro curso solo vamos a tratar de derechos humanos. ¿Sí? Por más que los animales también tienen derechos, no me voy a referir a ellos, pero por supuesto cuando veamos esa temática, la definición de derechos será suficientemente general o universal para aplicarse a cualquier titular de derechos. Bien, ahora, estos deberes y derechos están, la mayoría de ellos, reconocidos en la Constitución, en todo el ordenamiento jurídico
el cual incluye también un derecho no escrito, que es inmutable, eterno. Eso lo veremos precisamente cuando estemos hablando de o discutiendo la justificación, la fundamentación de los derechos. Bien, aquí esto está en el... voy a abreviar con OJ, ordenamiento jurídico, que es simplemente el sistema de normas. Entonces, a la base de eso, tenemos los valores. ¿Qué tipo de valores nos interesa en nuestro curso? Valores jurídicos. Aquellos que están incorporados en el ordenamiento jurídico. No son valores de tipo ético o moral. Los valores que están rigiendo nuestra convivencia social. Ahora, y por supuesto, valores que están protegidos por este ordenamiento, empezando, a ver, en el derecho positivo, empezando por la Constitución. Bien, ahora vamos a ver 4 valores. El día de hoy empezamos con el bien común. El bien común es un valor que va a abarcar, del cual se van a derivar todos los demás valores, valores jurídicos. ¿Sí? Entonces, en esta clase únicamente me voy a limitar a desarrollar lo que es el bien común. ¿Sí? Bien, ahora estaba señalando la clase pasada que esta expresión de bien común tiene 2 componentes. Por una parte, y la primera, el bien común es un bien. Y entonces empecemos, y bueno, empecemos por ahí para luego inmediatamente referirnos a lo común. ¿Sí? Nuevamente, quisiera por favor que cuando nosotros nos topemos con esta expresión de el bien, no estamos hablando acerca de el bien en sentido ético o de la moral, que en realidad yo no hago distinción entre ambos estudios de la ética y la moral. A ver, aclaremos un poco eh, qué es la ética y qué es la moral. Creo que en otra ocasión les hablé sobre este tema. Supuestamente la moral es relativa, está conectada con una determinada cultura o época, tal vez con una religión, mientras que la ética pretendería ser universal, aplicable en todo tiempo y lugar. Yo no creo en esa distinción. En todo caso, cuando hablamos de ética, se supone que uno de los objetos de estudio principales de la ética es el estudio del bien. ¿Sí? Entonces, bien entendido desde la ética, pero nuestro curso no se basa como la filosofía política en sí, no se basa, según mi modo de ver, en la ética, sino en el derecho. Entonces, les pido por favor que no entendamos esta palabra bien con una connotación ética o moral. Estamos dentro de lo jurídico. ¿Y qué es lo jurídico? Esto de acá, el ordenamiento jurídico. Les decía, parte del ordenamiento jurídico, o si quieren, otra palabra para ordenamiento jurídico es el derecho. ¿Sí? Lo que estudian
precisamente la facultad que lleva este nombre, Derecho y Ciencias Políticas, es lo que utiliza el juez al momento de dar su veredicto ante los casos que él resuelve, el sistema de normas. ¿Sí? Ese sistema de normas incorpora valores, incorpora el bien común. Entonces, primera aclaración, quisiera que por bien entendamos un valor que está dentro del derecho, o entendido desde la perspectiva del derecho, mas no en sentido ético o moral. Y esa es la primera aclaración que tengo que hacer de entrada. Ahora, entonces, nos preguntamos, ¿qué es el bien? Esa es una grandísima pregunta. Y ante ese problema filosófico vamos a tener varias propuestas de solución. Les digo, por ejemplo, en la antigüedad, desde tiempos de Sócrates, o tal vez seguramente mucho más antes, los filósofos han discutido qué es el bien. Hay básicamente en la antigüedad dos propuestas. Unos creían que era el placer o otros la felicidad. Contemporáneamente, esa distinción que era muy importante en la antigüedad ha disminuido. Y una tercera corriente decía que el bien es la virtud, la autosuficiencia. En fin, esas son varias visiones de lo que es el bien. Ahora, Lorenzo Lorenzo Peña, a ver, el texto que ustedes deben estar ya procesando, espero que todos ya se hayan bajado del e-virtual, son varias secciones o subsecciones de el libro Visión lógica del derecho, una defensa del racionalismo jurídico. He hecho un compendio de varios apartados, varios parágrafos que aparecen en ese libro sobre el bien común, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, el autor es Lorenzo Peña, que fue mi maestro en la Universidad Católica en los años 81, 82, ya hace 39 o 40 años. Cuando era joven, o cuando éramos joven, porque Lorenzo también ya es un profesor investigador jubilado. Bien, según él, ¿qué es el bien? El bien en general, pero sobre todo dentro de este contexto del derecho. ¿Sí? Olvidémonos, por favor, de la ética. Yo sé que hay dos autores fundamentales de primera línea en el siglo XX que han tratado, que son casi tópicos obligatorios en cualquier curso de filosofía política y que son John Rawls y Robert Nozick. Ambos creen que la base de la filosofía política está en la ética. ¿Sí? Ese es el punto de vista aristotélico. Yo personalmente estoy en este punto, me alineo más bien con Hobbes. Vimos la semana pasada. Entonces, bien, en general, es más y mejor vida. ¿Sí? ¿Ya? A ver, entonces, aquí quisiera aclarar que estamos, por una parte, hablando de cantidad. Eso no solamente es cuestión de longevidad, es decir, vivir más años. Pensemos en general, en el Paleolítico,
el promedio de vida o la expectativa de vida de las personas no superaba los 20 y pico de años. Es decir, los seres humanos morían de niños o de jóvenes, de adolescentes, en una altísima cantidad. Con el paso de los años, de los siglos, de los milenios, hemos ido aumentando la longevidad. Y cada país tiene su promedio de vida y por supuesto ahí se nota desigualdades, pero si nosotros comparamos qué ha pasado en el siglo XIX y qué pasa en el XX, vamos a ver que hay un aumento de el promedio de vida que una persona puede aspirar o esperar vivir. Claro, en un país podría ser 60 años, en otros 75, eso varía según la sociedad, pero si hacemos un promedio, entonces comparado, por ejemplo, con 1800, ahí podría ser que el promedio de vida sea 40 años y ahora vivimos más. Eso es parte de lo que es el bien. Estamos bien para el ser humano, ¿sí? Y por otra parte, a ver, entonces esto es cantidad, ¿sí? A ver, más vida también podría significar, cuando pensamos en el género humano, eh, que la especie humana también aumente, es decir, crecimiento de la población. Desde un determinado punto de vista malthusiano, puede ser que se considere que ese aumento demográfico no se ha visto como un bien, y aquí permítanme hacer un paréntesis, ¿sí? Miren, para un pensador malthusiano, el aumento de la población es un mal porque lo que producimos, por ejemplo, alimentación, no es suficiente como para dar de comer a todos los habitantes del planeta. Entonces, según ese punto de vista, puesto que los nuevos seres humanos que vienen al mundo no van a tener suficiente alimento como para poder crecer o alimentarse de un modo apropiado sin sufrir malnutrición o desnutrición, según Malthus, eh, dado que el planeta solamente puede soportar un determinado número de seres humanos y la producción no va a estar a la altura de la cantidad de seres humanos, entonces lo natural sería que no crezcamos, no haya cada vez más habitantes y poder todos recibir la alimentación que se produce. Pero siempre va a haber una distancia entre cantidad de alimentos producidos y bocas que alimentar. La producción de alimentos está por debajo y por lo tanto la gente va a vivir mal, sobre todo la gente pobre. La solución que da Malthus es que se controle de algún modo el crecimiento poblacional, ¿sí? Y si es que por medios naturales se produce la muerte, eso de alguna manera sería beneficioso
para restablecer un equilibrio entre producción de alimentos y número de personas que desean y que necesitan alimentarse. Bien, entonces, según ese pensamiento malthusiano, no puede ser que el que haya más seres humanos que tengan vida, que estén sobre el planeta, eso no podría ser un bien. Pero precisamente Lorenzo Peña está contra todo malthusianismo. ¿Sí? Por eso puse con color rojo. Y bueno, más que esta persona es la corriente. ¿Sí? Malthus debe ser de la segunda mitad del siglo XVIII. No estoy... este rato no tengo presente en mi mente las fechas en las que vivió Malthus, pero hay personas, incluso en nuestros días, que siguen el pensamiento de él. Entonces es más bien, digamos, lo que me interesa aquí es una corriente, el malthusianismo. ¿Sí? Bien. Para Lorenzo es un bien el que haya más seres humanos. Ahora, como un dato adicional, les recuerdo que hay cálculos acerca de cuál es el peso total de todas las hormigas que habitan en el planeta y es exactamente igual que el peso de todos los seres humanos. Es decir, si ponemos en un platillo de la balanza seres humanos y en el otro platillo las hormigas, estamos al mismo nivel. ¿Sí? Las hormigas pesan tanto como los seres humanos. Bueno, a ver, eso es cantidad. Ahora pasemos a la calidad. Es calidad de vida, ¿sí? O si quieren ustedes, tener estándar de vida. ¿Qué significa eso? Bueno, también eso es un concepto no tan fácil de definir, pero una de las cosas en las que podemos pensar al momento de hablar de la calidad de vida puede ser la satisfacción de necesidades. Bien. Y eso tiene que ir en aumento, satisfacer más necesidades y nuevamente cuestión de calidad, satisfacer mejor las necesidades que tengamos. ¿Qué necesidades? Nosotros como seres humanos somos un tipo especial de animal, entonces tenemos en primer lugar necesidades que son de tipo biológico, necesidades vitales, empezando por agua y alimentación, vivienda, que son cuestiones básicas. Necesitamos trabajo y no podemos quedarnos cruzados de brazos, cada uno que esté en capacidad de trabajar. Se supone que luego de que se hayan preparado profesionalmente para la ocupación que hayan decidido o hayan escogido, para que uno mismo pueda autosustentarse con su propio trabajo, con sus propias manos. ¿Sí? Bien. Tenemos además otras necesidades que ya son de tipo espiritual. Por ejemplo, la cuestión del conocimiento y también la verdad, el conocimiento, la cultura, también obviamente son bienes a los que cada persona debería acceder. Ahora, regresemos un poquito a la cuestión de la vivienda. Les mencioné en tercer lugar que esa es una necesidad
del ser humano, guarecernos de la intemperie, ¿sí? Del sol, del viento, de la lluvia, tener un lugar donde vivir. Pero una vivienda que sea decente, ¿sí? No simplemente cualquier vivienda. Una vivienda que sea cómoda, suficientemente espaciosa como para no estar andando chocándonos. Piensen, por ejemplo, en la cocina, ¿sí? Si están dos personas ahí, tal vez, y puede ser que muchas viviendas tengan un espacio reducido, entonces van a estar ahí un poco sin poder realizar holgadamente las actividades. Bien, ahora, obviamente, si hablamos de viviendas, estamos hablando también de planificación urbana. ¿Qué es mejor, que nos extendamos hacia el campo o nos extendamos verticalmente hacia arriba? ¿Sí? Con condominios, etcétera. Bueno, no podemos extendernos mucho en esto. Entonces, simplemente hasta ahora he explicado qué es el bien en general. Ahora pasemos a qué es el bien común. Que el bien sea común significa que es poseído por todos. ¿Quiénes son todos? Los miembros de una sociedad. A ver, en otra ocasión les decía que cuando pensamos en sociedad, podríamos nosotros imaginarnos un determinado país. ¿Sí? Normalmente en un país tenemos un ordenamiento jurídico propio, la sociedad es soberana, toma sus propias decisiones o debería tomarlas libremente, es decir, sin presión de otra sociedad a la que supuestamente estaría subordinada. Si es que eso sucede, entonces va a resultar difícil llamarle a esa sociedad soberana. Bien, los que pertenecen a esa sociedad comparten por lo general un mismo lenguaje. Puede haber varias nacionalidades, pero se suele hablar de una sola nación. ¿Sí? La sociedad es unitaria, conforma una nación, aunque esté compuesta por varias nacionalidades que pueden hablar distintos idiomas. Algunas sociedades tienen como idioma oficial más de un idioma. Por ejemplo, en nuestro caso, el quichua, el español están reconocidos como idiomas oficiales del país. Eso en la Constitución. Estamos compuestos por varias nacionalidades, pero eso no le quita la unidad de la nación. Ahora, entonces, ¿quiénes son los que poseen ese bien común? La sociedad. Y estamos hablando de los habitantes, los miembros de esa comunidad nacional. Podríamos nosotros hablar también de un bien común universal, ¿sí? Pero a pesar de que ese uso podría ser perfectamente legítimo, más bien
tengamos una concepción un poquito más limitada o reducida del bien común para que se aplique solamente a una determinada sociedad, como puede ser la ecuatoriana. Bien, entonces, poseídos, el bien común está poseído por todos, es decir, por la colectividad, y a la vez, ese bien común está distribuido o es disfrutado por todos y cada uno de los miembros de esa sociedad. A ver. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos hacer un análisis, es decir, una descomposición, un desglosamiento de qué es lo que está incorporado dentro de ese bien común, Lorenzo en algunos de sus escritos explicita por lo menos 4 elementos que podríamos tomarlos como definitorios del bien común. Veamos, en primer lugar, la prosperidad. ¿Sí? Bien, tenemos aquí 4 elementos. Voy a explicar cada uno de ellos. El principal es el que está aquí mencionado en primer lugar. Normalmente se suele entender que cuando hacemos una lista, no es indiferente qué ponemos en primer lugar, qué va en segundo lugar, qué está después. Entonces aquí la prioridad se la entrega a la prosperidad, en el sentido de desarrollo, el, podemos con esta palabra volver acá a la cuestión de mejorar la cantidad y calidad de vida, aumentar el bien. ¿Sí? Prosperidad podemos entenderla en el sentido de ir de bien en mejor. ¿Sí? En vez de quedarnos con la misma calidad de vida, pensemos, por ejemplo, en la vida personal de uno o comparando con una generación con la que le precedió, la de sus padres o la de los abuelos. Ahí tendría que haber un mejoramiento de la calidad de vida. De ser posible en todos los aspectos o en la mayoría de ellos. Bien, entonces hay ahí una idea de ir incrementando, aumentando y no solamente conservando la calidad de vida. Ahora, fíjense, los siguientes 2 elementos del bien común tienen relación entre sí. Lo primero es la armonía, pero
no quisiera que entendamos esta palabra en el sentido eh, o desde una perspectiva maximalista, como si dijéramos que en la sociedad eh, todo va bien, hay paz, solidaridad, cooperación, eh, como si estuviéramos pintando una sociedad de color de rosa. Eh, no es así, pero lo contrario de la armonía podría ser algo que para, a ver, para expresar, para utilizar una palabra que debería ser de cajón desde la perspectiva marxista, es la cuestión de la lucha. Uno de los conceptos importantísimos, centrales del marxismo es la lucha de clases. Lorenzo Peña cree que hay clases, cree que hay incluso lucha de clases, pero esa lucha no, por más que sea real, no rebasa un nivel que sea el mayor o más grande al de la armonía. Entonces, si nosotros quisiéramos poner una escala desde el 0 al 100, ¿cuán armoniosa es nuestra sociedad? Seguramente no vamos a ponerle al 100%. ¿Más del 50%? Por supuesto que sí. Si la armonía, las relaciones armoniosas entre los integrantes de la sociedad no fuera más allá del 50%, entonces ahí estaríamos en serios problemas. Pensemos, por ejemplo, cuando en octubre de 2019, cuando se levantó el pueblo contra Lenin, esa es una sociedad de lucha, ¿sí? De lucha entre quién y quién, entre el pueblo y, bueno, cuando digo pueblo, ahí estoy poniendo en un solo saco muchísimos subgrupos, como podrían ser, por ejemplo, indígenas, trabajadores, médicos y enfermeras, estudiantes, etcétera, jóvenes. Pero felizmente esos 15 días en los que hubo muertos, detenidos, el pueblo luchando contra la policía dando bala, esa, esa situación felizmente fue pasajera, el, está bien localizada, podríamos decir es una excepción. A ese nivel de que la gente masivamente se vuelca a las calles a una protesta. Quema de llantas en las carreteras, se toma rehenes a los policías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, por más que eso es real, no podemos decir que es el día a día, que estamos siempre en esa situación. Felizmente no, no es así. Estoy hablando de nuestro país. Entonces, al momento de explicar esto de armonía, por supuesto tenemos que tener presente lo opuesto, lo contrario de la armonía. He dicho que es la lucha, pero realmente esa lucha, creo yo, no rebasa un cierto umbral como para que sea predominante por encima de la armonía. Nuevamente, si me permiten la analogía de poner, tomemos la balanza, en un platillo ponemos armonía, en el otro platillo ponemos lucha. ¿Qué es más pesado? La armonía. Y yo no diría que es un 51% versus 49%. Si dijera es mucho más pesado. ¿Hasta dónde iría? Será el 75%, 25%, 80, 20.
eso ya no lo sé, pero lo que les puedo afirmar es que la armonía es mucho más pesada que la tensión, la, la discordia, la enemistad, la separación, la división. ¿Sí? Felizmente, como decía un dicho que solía repetir uno de nuestros ex presidentes, los buenos son más. Y es así. Bien, quienes rompen la armonía, me parece que son en menor cantidad, en menor porcentaje, aunque es real, ¿sí? Pero en comparación con quienes respetan, obedecen, tratan de colaborar con esa armonía, esa es la gran mayoría. ¿Sí? Bien, a partir de esa armonía pasemos al siguiente rasgo definitorio del bien común, que es la unidad. Unidad del país, de la sociedad, y no solamente en territorio. Hay unos lazos de solidaridad entre los miembros de esa sociedad. No desconozco que en España, por ejemplo, es un reto gravísimo contra la unidad del país o del Reino de España, el que una región se quiera independizar, separar del gobierno central y tener su territorio con sus propias leyes independientemente del gobierno central. Es como si aquí en Ecuador, Guayaquil quisiera separarse del Ecuador y formar un país dentro del país. Y bueno, creo que la comparación no es pertinente. Lo de España es algo real desde hace años y ciertamente querer dividir al país, que una zona que puede ser muy rica y que además de esa riqueza participan los demás habitantes del Reino de España, eso lesionaría gravísimamente el bien común. Se suele decir que sin unidad no hay comunidad. ¿Sí? Si es que, bueno, en el fondo creo que es cuestión de intereses económicos de una minoría privilegiada que quiere tener para sí, sin compartir con el resto del país, la riqueza generada en una determinada región de esa sociedad. Se me viene a la mente también un caso semejante en Bolivia. ¿Qué pasaría si es que en donde se produce la extracción de plata y que eso genera altísimos ingresos? ¿Sí? Puede ser que haya un grupo de oligarcas que quiera tener esa riqueza solamente para sí, no para todo el país. Y entonces arma toda una argumentación, un discurso a favor del separatismo. Eso rompe la unidad, ¿sí? Y por lo tanto va en contra del bien común. Siempre que queramos que quienes se benefician de ese bien sea solamente una parte, entonces nos estamos yendo contra el bien común. Eso sería bien particular, ¿sí? Es lo contrario del bien común.
Y finalmente, la cuarta nota definitoria del bien común es la participación, en el sentido de que todos deberían estar legitimados para tomar una parte de ese bien común. Eso es precisamente la etimología de esta palabra, que tiene origen latino, que todos y cada uno de los miembros de la sociedad puedan disfrutar, gozar de ese bien que es producido por la colectividad. Bien, ahora hago una observación. Por más que he señalado aquí cuatro rasgos, cuatro características que son esenciales, centrales o centralísimas al bien común, no podemos reducir todo lo que es el bien común simplemente a estos cuatro aspectos. A ver, entonces voy ahora, ante esta descripción mínima, a ir añadiendo otros aspectos que van a complementar lo que es el núcleo o el corazón del bien común que está indicado aquí en este análisis. Pero voy en este momento a hacer un pequeño receso, unos 5 minutos, y a la vuelta continúo.